Nosotros lo que hacemos es que somos una asociación sin fines de lucro y de hecho operamos en remoto, ya que geográficamente hablando, y ahí veo que varios están en diversos lugares, yo estoy en Lima, Elsie está en Copenhague y Chris está en Barcelona actualmente. Entonces estamos ahí un poquito entre el pasado y el futuro. Y somos un equipo bien diverso, bien random, porque hemos trabajado en diversos proyectos y organizaciones y en diversos sectores. Eh, y algunos de los proyectos que hemos hecho han tenido mucho que ver con temas siempre de educación y de innovación y que nos ha hecho cuestionar un montón el trabajo que estábamos haciendo. Y por eso es que el propósito, o nuestro propósito en Sur Global es generar contenido educativo y espacios de aprendizaje que aseguren esta innovación responsable y los futuros viables. Y siempre los vamos a invitar en el chat, es algo que tenemos muy adherido a nosotros, a que se involucren, conversen, si quieren poner ahí algunos emojis sobre cómo se están sintiendo en este momento, por favor, bienvenidos sean. Somos adictos a ver el chat mientras hablamos, funcionamos con muchas pantallas, así que los invitamos a que estén ahí súper conectados. Eh, y también para darles un poquito te lo resumo así nomás, de cómo se ve esto en la vida real y qué es lo que hacemos, es que tenemos 4 líneas de trabajo. Me encanta que están los emojis. Amamos. Tenemos 4 líneas de trabajo que están destinadas a compartir conocimiento y que podamos fomentar esta innovación sostenible. Y de hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue cuestionarnos qué cosa es la innovación sostenible, que hoy día seguramente vamos a conversar sobre este tema también. Y entonces lo hacemos a través de eventos, cursos, una comunidad de aprendizaje que ya crece más y más, y publicaciones abiertas en una revista que ahí también, ahora, spoiler alert, les vamos a contar un poquito más. Y lo que hacemos es que buscamos involucrar a diferentes sectores de la sociedad para generar esta confianza. Hoy es como que estoy hablando acá y en realidad estamos todos metidos en la salita de Chris con un cafecito conversando sobre este tema. Entonces los invitamos también a que se acerquen mucho a la conversación de hoy, y que podamos tejer estos puentes de colaboración. Y lo que hacemos en realidad es tener, por un lado, alfabetización digital y talleres de innovación. Ahí hay algunos ejemplos de algunas cosas que hemos estado trabajando. Las publicaciones y contenido educativo abierto. Y ahí también, de paso, los invitamos de taquito que si alguien quiere colaborar, conversar, escribir con nosotros, por favor, escríbanos. Estamos súper abiertos ahí a generar conversación. También tenemos... estamos creando una herramienta de análisis de innovación sostenible. Sabemos que a veces es difícil poder medir innovación sostenible y también abrimos ahí las puertas a generar esta conversación. ¿Cómo hacemos? Y acá lo pongo en pregunta porque seguramente lo vamos a descubrir todos juntos y juntas. El tema de comunidades de aprendizaje que ya les contaba, el hecho de que estemos todos aquí conectados, veo que somos como más de 50 personas conectadas, ya genera esta comunidad y esta cercanía. Y nuestros eventos, siendo uno de los más importantes, nuestras sesiones Sur Global, que se vienen cositas en octubre. Entonces, dicho eso, algunas de los proyectos que hemos estado trabajando, que les contaba de alfabetización digital, es algunos proyectos que hicimos con el Minedo, ahí con Cris, Elsie también estuvo involucrada, tuvimos nuestro primer meetup, reunión presencial en Barcelona, donde también tuvimos varios invitados, invitadas, eh, y pudimos hablar un poquito de cómo nos imaginamos estos futuros en los cuales nosotros estamos viviendo, pero también cuando nosotros ya no estemos. Se viene justamente en os de esas conversaciones, las sesiones Sur Global, volumen 1, en el cual también andamos en busca de varios temas de conversación, personas que estén buscando cuestionarse muchísimo sobre temas de innovación. Y de hecho, tenemos a nuestra co-host hoy día, la voy a presentar en un ratito, que es una de las personas que va a estar súper involucrada en este evento que se viene en octubre. Y obviamente publicaciones, porque sí tenemos que comunicar mucho y hablar mucho sobre estos cuestionamientos que nos estamos haciendo. Así que también los invitamos nuevamente a que si alguien quiere colaborar con nosotros también para escribir, se viene nuestra revista y ahí kudos a Elsie y Chris que han estado trabajando con trabajito de hormiga para que salga. Y bueno, tenemos nuestra comunidad de aprendizaje, tuvimos el evento el año pasado y ahora sin más
les voy a ir presentando un poco la dinámica de hoy. Gracias por estar todos conectados y conectadas. Y entonces vamos a hacer ahora el co-hosting directo en directo y le voy a pedir a Cari que se acerque virtualmente para presentarla. Y tengo una hermosa descripción de Cari que les quiero contar, porque Cari no solamente está en mutaciones, sino que también ha hecho un montón de proyectos. Y entonces acaba, Cari, no te veo. Ahora sí. Y ahora sí. Bueno, Cari tiene un máster de diseño estratégico en la complejidad por el ISABA España y Caos Pilot en Dinamarca y es licenciada en publicidad de la Universidad Católica del Perú. Y además tiene 10 años de experiencia como diseñadora estratégica de proyectos y los enfoques que le da es enfoque sistémico o de futuros. Cari está en todas, básicamente. Hoy es la líder de exploraciones en mutaciones, que es un estudio de diseño y exploraciones en Lima, Perú. Igual voy a dejar que Cari nos cuente un poco más qué cosa es mutaciones. Y hoy día vive en Barcelona, pero ahorita también quiero que nos cuente dónde está geográficamente, porque es bien divertida la historia. Y ella hoy está explorando el sistema de experiencia del envejecimiento y la sequía en Cataluña. Entonces, sin más, Cari, directo en directo, te voy a pasar el micro para que cuentes un poquito más qué haces hoy día. Muchas gracias, Danku. Hola a todos. Muchas gracias por conectarse. En verdad no sé qué más puedo agregar a la bio que Danku compartió. Trabajo en Mutaciones. Mutaciones es un estudio de diseño y exploraciones que empezamos con Eduardo, que también está por aquí entre los presentes, hace un par de años. Trabajamos en proyectos de diseño, ayudando a empresas a pensar en el futuro, a accionar el futuro. Y por otro lado, también trabajamos en proyectos de exploración, porque creemos que el futuro de Latinoamérica puede ser escrito desde hoy. Queremos inspirar futuros inclusivos, creativos y regenerativos, y eso lo hacemos a través de contenido, porque queremos democratizar el acceso al futuro para que muchas más personas puedan hablar sobre el futuro y puedan tener cosas mucho más informadas. También creo que el INA puede hacer creatividad. Estamos en un montón de hacks y cosas que están pasando que son únicas a nuestra región, entonces queremos seguir elevando ese tipo de historias. Y por último, queremos regenerar las relaciones que tenemos con la naturaleza e ir pensando cómo podemos seguir construyendo el tejido social de nuestra región. Eh, Estoy súper feliz de estar en este espacio porque tenemos a los tres panelistas hoy, Fío, Esteban y Jorge. Todos son increíbles. Voy a contarles un poco sobre cada uno de ellos y luego les voy a dar el paso para que se presenten ellos mismos. Primero tenemos a Esteban. Esteban es de Colombia. Él es ingeniero de diseño y producto de la Universidad EAFIT en Medellín, en Colombia, y tiene un magíster MFA en diseño de la Universidad de Konstak en Estocolmo, en Suecia. Fue fundador de la marca muebles colombiana Perceptual, donde trabajó como director creativo y diseñador. Después, trabajó como diseñador e investigador en Space 10, el laboratorio de investigación y desarrollo de IKEA, en Copenhague, en Dinamarca. Hoy vive en Medellín, donde fundó La Obra, un espacio donde experimenta con saberes y materiales locales para proponer materias más regenerativas de vivir. También nos está acompañando Fiorella Belli, ella es de Perú. Tiene un máster en planificación urbana por el MIT y es licenciada en antropología también por la Católica en Perú. Con más de 12 años de experiencia, Fiorella se desempeña en la intersección entre urbanismo, investigación e innovación social. Es cofundadora de La Firme, una startup social que apoya procesos de autoconstrucción de viviendas reconocidas, apoya procesos de autoconstrucción de viviendas. Este emprendimiento fue reconocido por el MIT Slough. También es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC e investigador independiente, combinando metodologías etnográficas y análisis especial para comprender procesos urbanos y generar soluciones con impacto social. Y finalmente nos acompaña Jorge Camacho, él es de México. Jorge es maestro en cultura cibernética y doctor en estudios culturales por la Universidad de East London. Él es cofundador de Diagonal, un estudio de investigación, diseño y futuros basado en la Ciudad de México. Y además es investigador afiliado en el Institute for the Future, una organización de futuros líder en el mundo. También es diseñador de la maestría en diseño, métodos y exploraciones en Centro, donde además imparte clases sobre diseño estratégico, pensamiento de futuros y pensamiento sistémico.
Ha impartido cursos de posgrado en el Ibero en México, en la UAL de Londres, en el IED de Madrid, en Domus Academy Milán, en el EJADE Business School de Monterrey y Ciudad de México, el ISDI también en México, entre otras. Tanto en su práctica profesional como en su trabajo académico, está particularmente enfocado en cómo las prácticas de diseño se pueden convertir en motores de cambio social. Y ahora me gustaría darle el pase a Esteban para que nos cuente un poco más sobre su trabajo y el rol que está haciendo dentro de la obra. Vale, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a Sur Global por la invitación y es un honor estar pues en este panel con Jorge y con Fiorella. No, básicamente digamos que mi regreso a Colombia es reciente, es hace por ahí un año llegué de Copenhague. Entonces digamos que la obra es un proyecto nuevo en donde básicamente lo que quiero hacer es, y lo que estoy haciendo es explorando con materiales y saberes locales, con un enfoque muy regenerativo y mirando cómo podemos encontrar nuevas maneras de construir este planeta de alguna manera que podamos devolverle más de lo que estamos utilizando. Entonces es muy a una escala muy biorregional en el sitio, explorando qué saberes y qué materiales tenemos disponibles localmente. Y a partir de eso es un proyecto muy hands-on de experimentación con las manos en el taller y todo este cuento, pues que es lo que me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Fío, ¿quieres seguir tú? Sí, bueno, nada, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que los eventos de Sur Global siempre son súper interesantes, así que feliz de compartir de nuevo. Y como mencionaron, bueno, yo creé La Firme, que es una startup social que busca así apoyar a las familias que autoconstruyen sus viviendas, un poco estandarizando y digitalizando procesos para lograr mayores eficiencias y hoy por hoy también conectándolos con créditos. Pero el día de hoy no voy a compartir tanto sobre esa experiencia. Quiero compartir un poco más de otros proyectos que tuve la oportunidad también de realizar antes y que creo que puede ser rico para esta conversación. Pero de ahí lo veremos. Gracias. Gracias, Fío. Y ahora tenemos a Jorge. Gracias, pues desde luego a Sur Global y al resto como del panel por este espacio, muy como emocionado de poder pues compartir algunas ideas, rebotar algunas ideas y provocaciones con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Sé que los tres son mega chancones y han preparado una pequeña presentación para contarnos un poco más sobre un proyecto que quieren compartir en este espacio. ¿Les parece si empezamos con esta presentación que han preparado? Fío, ¿quieres empezar tú? Creo que está Esteban primero. Ah, dale, dale, Esteban. Esteban, ¿no te escuchamos? Vale, ¿ahí me Ahora sí. escuchan? Sí, sí, perfecto. Vale, empiezo yo entonces. Cuentan si pueden ver ¿Están viendo mi pantalla? Em, a ver, Está ahí ahora cargando. sí. Sí, Perfecto. ¿Estamos? funciona. Vale, perfecto. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Sur Global por la invitación y a todas y todos por acompañarnos hoy. Eh, y empecemos tratando de responder la pregunta que nos tiene acá y es cómo podemos rediseñar nuestras ciudades, comunidades y formas de habitar el mundo desde perspectivas críticas y transformadoras. Y voy a tratar de responder a esto de una manera un poco de cuento, pues en un libro que leí recientemente, que se los recomiendo a todos, se llama El llamado del jaguar de Martin von Hildebrandt, un antropólogo colombiano. Casi todo sucede a manera de cuentos, pues según las comunidades indígenas del Amazonas, donde él ha vivido por más de 50 años, una explicación es limitante y a veces aburrida. En cambio, un cuento nos inspira y nos permite entender mucho mejor lo que se dice. Entonces, inspirado por esto,
que me gustó tanto, quise organizar esta charla a manera de cuento y este es mi cuento de los últimos años entre el norte y el sur, en los cuales he estado tratando de encontrar, digamos, respuestas a esta pregunta y tratando de formular proyectos y acciones que reflejen esta postura y esta respuesta pues, que he estado pensando alrededor del tema. Esta pregunta empezó a aparecer más o menos en el 2018, cuando después de estar 10 años diseñando muebles, me pregunté para qué más puede servir el diseño que no sea para fines comerciales y la verdad acá no logré encontrar esa respuesta y en ese momento decidí irme a Suecia a hacer una maestría con mi familia, donde estaban formulando ese tipo de preguntas y donde estaba tratando de encontrar esas respuestas. Mi maestría fue una experiencia muy chévere, este era mi estudio en la universidad. Ahí conocí varios maestros, autores, pensadores que estaban cuestionando el diseño como profesión, pero que al mismo tiempo estaban buscando maneras de diseñar esta salida del enredo en el que estamos en este momento. Y digamos que esta salida a Colombia fue para mí sobre todo un tiempo de descolonización mental y aprender a conocer mejor a Colombia desde la distancia. Y uno de los grandes aprendizajes fue que para encontrar soluciones a los problemas que estamos enfrentando hoy debemos mirar a nuestro alrededor y probablemente la respuesta a esas preguntas está en los recursos y en los saberes que nos rodean. Pues estoy convencido que los problemas del sur no debemos buscarlos en el norte y no debemos tratar de resolver los problemas del sur los problemas del sur bajo hipótesis sin contexto desde otros lugares. Y con esto llego al primer elemento para tratar de contestar la pregunta inicial. Y es que no existen, no, vamos a ver si carga este videito, eh, soluciones globales que funcionen en todas partes. Cada lugar del planeta tiene retos y oportunidades diferentes que deben ser miradas con saberes locales y recursos locales. Y está bien mirar cómo en otras partes del mundo resuelven algunos problemas y probablemente algunos elementos aislados nos funcionen, pero las soluciones debemos tratar de que vengan de acá. Este para mí simplemente no tiene sentido que en Colombia estemos utilizando materiales de construcción occidentales como ladrillos, varillas, cemento, en la Colombia rural, donde llegar es muy difícil. A mí me gusta mucho viajar y veo estas escenas y yo digo, ¿por qué están cargando ladrillos y varillas por una montaña si pueden construir su casa con tierra, con guadua, con elementos que saben utilizar y con materiales, pero simplemente es una idea idealizada de una casa de material que nos han impuesto? Eh, y acá llega un punto donde yo pienso que debemos mirar y tratar de resolver nuestros problemas a una escala biorregional. Las bioregiones son aquellos territorios que conforman un espacio con características naturales, geográficas e históricas comunes y son divisiones impuestas por la naturaleza y no por divisiones políticas impuestas por el hombre. Y esto nos permite utilizar recursos y conocimiento local y encontrar soluciones que vengan de abajo hacia arriba y no de manera vertical sin conocer bien el contexto. Bajo esta premisa empecé a tratar de entender mejor a Colombia y esto me permitió ver una cantidad de cosas como su riqueza cultural y natural, pero también me permitió ver graves problemáticas y desigualdades que pasan a mi lado que nunca había mirado o que no quise mirar, pero de alguna manera empezaron a ser muy, muy evidentes, como el desplazamiento interno, que Colombia es uno de los países en el mundo con mayores desplazados internos. Y siguiendo con esta historia, Eh, después de mi maestría, tuve la oportunidad de trabajar en Space Ten, como mencionaban en la introducción, es el laboratorio de investigación externo de IKEA, donde teníamos la enorme tarea de diseñar el IKEA del futuro, un futuro que comercialmente tenía los ojos puestos en el sur global, obviamente por la cantidad de gente y el mercado que esto representaba para ellos, pero el cual era un territorio completamente desconocido y donde las necesidades eran muy diferentes a las de una clase media europea. Y esta colaboración empezó con un interés de Space Ten de conocer un poco más sobre los retos de vivienda en asentamientos informales en Medellín y donde hicimos una investigación que se presentó como un video documental llamado Community Urbanism, que lo pueden ver en mi web. Ahorita se las comparto en el chat por si lo quieren
mirar, donde básicamente hacíamos una investigación profunda visitando las casas de la gente y entendiendo cómo eran estas situaciones de vivienda. Después de este proyecto, tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos de investigación, muchos de ellos en Ciudad de México y en México, con temas como agua y seguridad, y ahí tuve la oportunidad de conocer y trabajar con Jorge. Colaboramos en un proyecto muy chévere. Y en el proyecto de agua puntualmente en Ciudad, estuvimos mirando a Ciudad de México, pues es una ciudad que lleva muchos años con problemas de agua, entonces parecía relevante ir y aprender cómo lograban vivir con escasez de agua para de ahí lograr inspirar nuevas tecnologías alrededor de este tema. Y en este proyecto visitamos varios hogares y aprendimos cómo en algunos barrios de Ciudad de México lograban vivir con 40 litros por persona por día, mientras en otros vivían con 600. Y básicamente lo lograban utilizando diferentes estrategias de reutilización de aguas grises para tareas como trapear el piso, lavar la ropa, a veces utilizaban el agua de la lavadora en varios ciclos como la imagen de la derecha, vaciar los sanitarios, lavar los carros, regar las plantas, etcétera. A diferencia como en muchos otros lugares del mundo, por ejemplo en Colombia o en Medellín, que utilizamos agua potable para vaciar el sanitario. No existe, digamos, ese manejo tan interesante que tienen. Y el enfoque de estos proyectos me pareció muy interesante y acá llegamos al segundo punto que me parece relevante para mirar y es que todos partían a través de un principio de diseño participativo donde aprendemos de los demás y trabajamos en equipo y esto nos llevaba a rediseñar y a utilizar este conocimiento colectivo para los proyectos. Este era un ejemplo, un video en uno de las sesiones de creación que hicimos con las comunidades en Medellín, donde durante la investigación el mundo aportaba conocimientos de diferentes lados y logramos encontrar cosas muy chéveres. Estamos fabricando bloques de tierra con materiales y temas locales. Eh, y después de trabajar en Space Ten por 2 años y medio y 5 años en el norte, decidí volver a Colombia con una visión un poquito renovada del diseño, en donde fundé la obra y comencé a realizar varios proyectos de investigación con nuevos materiales de construcción como tierra, madera, fibras naturales. Pero durante este proceso me encuentro con varias barreras para poder implementar este tipo de procesos y y me empiezo a cuestionar por qué es difícil empezar a introducir este tipo de innovaciones un poquito más transformativas. Y en ese proceso de investigación empecé a revisar literatura y me encuentro con un personaje muy interesante, Daniel Christian Wall, en su libro Designing Regenerative. Esteban, no te estamos escuchando. Sí, creo que Ahí sí. me escuchan Ahora sí te Sí, escucho. ahora sí. y hace mucho no me están escuchando. En este slide. Ah, ok, perfecto. Entonces, en este proceso empecé a investigar sobre procesos de innovación con el libro de Daniel Christian Wall y encuentro que, bueno, definitivamente la innovación es una palabra muy grande, pero tenemos diferentes tipos de innovaciones. Tenemos innovaciones sostenibles eh, que no se llaman sostenibles porque sean sostenibles, sino porque nos ayudan a mantener un poquito las cosas funcionando como vienen, un poquito business as usual. Tenemos innovaciones disruptivas, donde tenemos cambios en tecnologías, pero sin grandes transformaciones. Y en estas disruptivas, digamos que tenemos dos tipos de innovaciones. Las que convierten ciertas tecnologías en obsoletas, como por ejemplo el cambio del cassette al CD, en donde simplemente hay un cambio de medio, pero tenemos otras innovaciones en donde la otra se vuelve obsoleta, por ejemplo, cuando ya pasamos a medios digitales y los medios físicos de música dejan de funcionar. Pero la tercera clase, que es la que estamos buscando, son las innovaciones transformativas, que vienen acompañadas de cambios fundamentales en cultura e identidad, pues cuestionan el status quo y el reto para estas es cómo mantener las luces encendidas mientras hacemos este tipo de innovaciones. Y este es un ejemplo para mostrar la diferencia en esos tipos de innovaciones. Sería, por ejemplo, la utilización de paneles solares, donde bajo el mismo esquema de energía centralizada que conocemos, los paneles solares serían una innovación disruptiva
pues existen cambios de tecnología, pero la manera de presentar el servicio sigue siendo muy similar. Pero si esos paneles solares están instalados en microrredes cooperativas donde los usuarios se convierten en productores y proveedores de energías renovables, aquí sí tenemos una innovación transformadora. Y esta imagen es de un proyecto de Space Ten que se llamaba SolarVille. Eh, bueno, y una estrategia para implementar estas innovaciones sería el esquema de los tres horizontes de tiempo de innovación que me imagino muchos conocen, eh, la cual es una metodología que busca entender y proponer soluciones en tres horizontes de tiempo básicamente. El horizonte uno, donde buscamos entender la situación actual como punto de partida de la investigación, pero también donde buscamos pequeños bolsillos de un futuro deseado desde lo ecológico, económico, cultural y tecnológico. Un horizonte 2 donde buscamos generar innovaciones disruptivas para un mundo en transición como puentes a un futuro deseado, como por ejemplo los paneles solares del ejemplo anterior. Y un horizonte 3 donde buscamos innovaciones transformativas que imaginan un nuevo mundo viable y regenerativo. Y ya para terminar, quedé con una pregunta pendiente y era qué papel juega el diseño en enfrentar las desigualdades sociales, la crisis climática y los retos de urbanización en América Latina y los países del sur global. Y quiero responderlo con este ejemplo y esta pequeña frase donde el diseño nos ayuda a construir relaciones entre las personas y entre las personas y el medio ambiente. El diseño media las relaciones sociales con nuevas comunicaciones, objetos, servicios y entornos que dan forma a cómo vivimos y las formas en que experimentamos y nos relacionamos entre nosotros y con el espacio material en el que vivimos. Y estas imágenes simplemente son de un proyecto de experimentación que hice en Suecia, en donde hay unas sillas que tenían unas posturas impuestas y donde sin decir ni una palabra ya estaban enviando mensajes y controlando un poco la conversación entre ambas personas. Y esto muestra un poco el poder del diseño para construir esas relaciones e innovaciones transformadoras que necesitamos para pensar en mundos diferentes. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Estaba Ingrid. Eh, Ahora quiero darle el paso a Jorge para que nos cuente más un poco sobre en lo que él ha estado trabajando. Ya dejé de compartir, ¿cierto? No, sigues compartiendo. Stop sharing. ¿Dónde está? Ay, perdón. Ahí Ahí, está. ahí está. Vale. Listo, pues bueno, gracias Esteban, súper inspirador y creo que vamos a empezar a generar ahí una conversación interesante. Voy a pasar rápido esto porque Cari ya lo mencionó, pero pues trabajo como director de una maestría en diseño aquí en Centro, desde donde estoy, como diríamos, transmitiendo. Trabajo también como diseñador estratégico en Diagonal y Esteban mencionaba que habíamos colaborado aquí y se fijan en esa foto, ahí están mis tres socias y socios y Esteban así un poco como si fuera ocupando mi lugar cuando visitaron Space Ten aquí en México. Y trabajo también pues como investigador afiliado al Institute for the Future en este modo más de prospectivista o futurista. Pero si se fijan y en el punto de partida que me llama mucho la atención es que Sur Global en el planteamiento de este programa hablaba acerca de el diseño como herramienta de cambio social y me gustó mucho porque desde hace algunos años en mi bio siempre escribo, siempre cierro diciendo que mi interés es el diseño como motor de cambio social. Entonces, quería partir de esa pregunta y más que mostrarles algo de trabajo, aunque algo aparecerá, era compartir con ustedes lo que son cinco ideas. La verdad es que son cinco apuntes entre observaciones, preocupaciones, provocaciones. Nada muy cerrado, pero como muy en este plan. Me gustó mucho que Sur Global, cuando nos invitó, nos pedía arrancar con algo como para prender el fuego, ¿no? Y creo que estas son las cosas que a mí me preocupan y que ojalá puedan servir para continuar prendiendo el fuego que ya empezó a prender Esteban. La primera, y que tal vez sea como la más pues reconocida y aceptada por toda la comunidad que estamos aquí, es que el diseño se ha expandido radicalmente. Un ejemplo, hace un año, 2 años, desde Institute for the Future trabajamos para esta compañía de retail con un fuerte componente también de diseño y estaban interesados en entender cómo estaba transformándose el diseño y particularmente la pregunta de qué formas estaba tomando la excelencia en diseño hoy en día.
Y la excelencia, algo de lo más interesante de ese proyecto es que fue el cómo encuadramos el concepto de excelencia y donde nos referíamos era a formas en las cuales prácticas, despachos, ideas en las cuales el diseño trasciende las expectativas establecidas. Entonces, desde esta perspectiva, excelencia no era ser buenísimo en algo que ya se espera que haga el diseño, sino de alguna manera empujar esas expectativas. Y reunimos en ese proyecto una serie de casos de estudio que mostraban de alguna forma cómo se estaban trascendiendo las expectativas del diseño en distintas direcciones. Recupero tres, uno de ellos, pues porque ya Esteban nos compartió un poco de su trabajo. Nos interesaba mucho la forma en la que el diseño estaba entendiéndose como una forma de redefinir la vida cotidiana o lo que significa vivir bien, este concepto filosófico de la buena vida. Me parece que Spaceten hizo un gran trabajo y que desde luego Esteban está continuando con la obra. Apuntábamos también la forma en el que el diseño cada vez más es también una forma, en muchas ocasiones, de especular sobre futuros y mundos posibles. En ese reporte particularmente hicimos como si fuera un caso enfocados en un despacho británico que se llama Superflux. Y una tercera como dirección de cambio era la forma en la cual el diseño cada vez más se enfoca también en la transformación de sistemas cívicos y sociales, donde nos enfocamos en el trabajo de otro despacho distribuido globalmente que se llama Dark Matter Labs. Lo pongo como un ejemplo y una de las formas en las cuales he explorado esto que estoy seguro que a todos nos interesa y es esta como constante expansión, redefinición y en cierta forma trascendencia de los límites del diseño. La segunda idea, y una vez más bajo la premisa de que estamos explorando la pregunta del diseño como herramienta o como motor de cambio social, es la idea del diseño como un acto político. Esa es una de las preocupaciones que he tenido desde hace también algunos años. De hecho, hace tiempo ya, en 2018, escribí por ahí un artículo que afortunadamente eh, sigue de repente encontrando ahí algunas audiencias, en donde busqué como tratar de darle un poco como si fuera de desgranar la idea de que el diseño es político. Eh, Partí de la base de esta famosa definición de diseño de Herbert Simon, que decía que diseña toda aquella persona que imagina cursos de acción para convertir lo que existe en una versión preferible, ¿no? Eh, lo que sucede y lo que planteaba en ese artículo es que el, en cualquier situación existente, hay dos cosas importantes y una es que, desde luego, hay muchas visiones, hay muchos intereses y muchas visiones múltiples, a veces en competencia y a veces incompatibles, sobre cuál sería la situación preferible. Y además, en esas situaciones hay una distribución desigual del poder social, es decir, hay una distribución desigual del poder para cambiar esa situación en aquella versión preferible que cada actor social considera. Con lo cual, me atrevía como si fuera a refrasear la definición de Simon diciendo que cualquier persona que imagina cursos de acción para cambiar situaciones existentes en preferidas está haciendo no solo diseño, sino también política. La tercera idea que flota en mi mente en torno a esta idea del diseño como cambio social es la idea de que el diseño no requiere innovación. Hace algunos meses hice una pequeña publicación en LinkedIn en donde argumentaba, y lo interesante es que generó una buena conversación ahí en los comentarios, argumentaba que necesitamos como si fuera desacoplar el concepto y la práctica del diseño del objetivo de la innovación, argumentando también un poco siguiendo la idea de Herbert Simon, de que si diseñar significa cambiar situaciones existentes en preferidas, entonces, mi argumento era que el diseño, entonces, puede requerir innovación, creación, novedad, crecimiento y todas las cosas que hasta el momento están en su mayor parte asociadas con diseño, pero como también empieza como a haber cada vez más voces o han crecido más voces a lo largo de los últimos años, tenemos que reconocer también que el diseño puede requerir mantenimiento, renovación, restauración, regeneración, etcétera. Tanto que de repente, y obviamente esto es como un apunte, es algo que a lo mejor en algún momento podría tratar de trabajar, siento que hay una especie, algo similar a esta como ventana de Overton que se maneja a veces en el pensamiento político,
Y creo que venimos de muchos años y desde luego en el ámbito corporativo en donde el diseño generalmente se asocia tal vez justo con esta idea de la innovación, de la disrupción, etcétera. Pero creo que debemos de ampliar esta ventana de Overton, por un lado, hacia reconocer la importancia de renovar, de mantener, de restaurar, de regenerar, pero también incluso, en ciertas circunstancias, incluso la necesidad de destruir. El cuarto apunte es que, desde luego, el diseño no puede hacerlo todo. Una de las intervenciones, y creo que más interesantes que ha habido en el último par de años en debates y discursos contemporáneos del diseño, es este libro que publicó un diseñador y pensador italiano, Silvio Loruso, que lleva por título Lo que el diseño no puede hacer, en inglés What Design Can Do, que desde luego es un guiño ahí al festival de origen holandés y que ahora se organiza en varias partes del mundo, incluyendo en México. Como lo dice el subtítulo, es un conjunto de ensayos sobre el diseño y la desilusión. Rescato una de las citas. Nos dice Loruso: muchos diseñadores se sienten impotentes. Les dijeron o nos dijeron que tenemos las herramientas para hacer un mundo mejor, pero en cambio, ese mundo, diríamos, nos está pasando factura, es decir, nos está desilusionando, nos está decepcionando y como parte de eso, como no solamente a los diseñadores, sino muchos profesionales y la gente en general, nos está cansando. Es un libro bien interesante porque, entre muchas otras cosas, el autor Loruso decide terminar el libro, a diferencia de la mayoría de los libros, incluso los libros muy críticos, donde al final hay como una especie de cierre positivo. El autor Loruso decide dejarlo en ese plan puramente negativo, puramente crítico. Eh, Algo que yo aprecio mucho, pero que, no sé, como diseñador o como persona me dejó siempre como con ganas de explorar algo más. Y recientemente he estado involucrándome o enganchándome con el trabajo, con un trabajo más político. Ahora menciono cuál es, pero que me conduce a esta quinta y última idea. Y es básicamente que los diseñadores tenemos que organizarnos políticamente. Este libro del año pasado, que se llama en inglés The Exhausted of the Earth, es un libro, bueno, de Ajay Singh Chaudhry, que el título hace un guiño a un libro famoso de este psiquiatra revolucionario, pensador decolonial Frantz Fanon, que publicó un libro que se llamaba Los Condenados de la Tierra. Y lo que hace este autor, Singh Chaudhry, es proponer que así como desde el siglo XX había un conjunto de personas, la mayoría del planeta, que eran estos condenados del planeta, ahora somos los exhaustos o los agotados del planeta. Eh, y me ha inspirado mucho porque me ha ofrecido como una especie de camino para salir eh, o a iluminar un poco el camino fuera de la desilusión que Silvio Loruso captura muy bien. A grandes rasgos, lo que argumenta este autor es que podríamos decir que los diseñadores somos parte de estos agotados de la tierra. Él argumenta que esta inmensa mayoría de personas y también de no humanos, porque el planeta es principalmente el actor más agotado de la Tierra, podemos formar una especie de nuevo sujeto político en potencia. Además, lo interesante es que en la obra de este autor podemos reconocer algo así como un brief de diseño. Tenemos la responsabilidad como diseñadores de diseñar lo que el autor llama el pequeño paraíso de un nicho sostenible, algo que es deseable sin llegar a ser utópico. Pero tal vez la pregunta más interesante, y es la pregunta que quiero como que empezar a explorar cada vez más, es si somos los diseñadores parte de estos agotados de la Tierra, si tenemos el brief de diseñar un pequeño paraíso en un nicho sostenible, ¿cómo nos podemos organizar? Nos organizamos en estudios, en despachos, en cofradías, en sindicatos, en redes, en vecindades, en comunidades. Es una de las preguntas que más me interesa explorar próximamente. Y con eso voy a cerrar. Una vez más, la pregunta en torno del diseño como herramienta y motor de cambio social. Y estoy seguro por ahí que Fiorella nos va a ofrecer algunas respuestas interesantes a través de su trabajo. Muchas gracias y le cedo la palabra a Fiorella.
Muchas gracias, Jorge. Creo que tu presentación nos ha dejado un montón de preguntas y me da mucha curiosidad ver hacia dónde nos lleva ese debate. Entonces, ahora cerramos esta sección de presentaciones con Fío. Em, Dale, Fío. A ver, ¿me confirman si pueden ver bien? Sí, estamos viendo tu pantalla. Ya, excelente. Uy, se quiere adelantar. A ver. Bueno, nada, muchísimas gracias, Jorge, qué interesante, Esteban, también. Creo que ha sido súper bueno en este fortuito momento de organización de las presentaciones, porque siento que han dado como justo una introducción y un marco súper interesante. Y lo que yo quería justo compartir el día de hoy más bien era un caso bien específico, un proyecto que tuve la oportunidad de liderar desde la parte un poco más de investigación en diseño. Fue un proyecto que elaboramos y que tuvo el apoyo de la Universidad Católica acá en Lima y que conformamos un equipo interdisciplinario de antropólogos, diseñadores, ingenieros, y que se realizó ya hace algunos años, pero que quizás en esta experiencia hay algunas como luces y reflejos de las cosas que han venido justo discutiendo anteriormente Jorge y Esteban, ¿no? El proyecto se llamó Santari. Se ubicó en el Perú, en la selva central, específicamente en la zona del río Tambo, en comunidades ayánicas. Y la problemática que un poco disparó justamente la oportunidad de realizar este proyecto un poco de investigación y acción con temas de diseño es que presenciamos cómo justamente estas comunidades ayánicas en esta zona de Río Tambo específicamente, tenían un gran problema de abastecimiento de mobiliario educativo para sus aulas, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo ese mobiliario era fabricado en los centros urbanos que se encontraban a más de 6 horas en bote, 11 horas en carro, etcétera, lo cual subía muchísimo los costos de transporte y por lo tanto no terminaba de llegar el mobiliario, a pesar de que en las mismas comunidades tenían muchísimos recursos que podían ser utilizados para justamente esta elaboración, ¿no? Entonces ahí es donde justo nos hicimos la pregunta de cómo podíamos diseñar un mobiliario que sea pertinente a las escuelas, en este caso se conocen como escuelas de educación bilingüe intercultural, que es un programa especial que tiene el Estado peruano y queríamos que justamente el mobiliario pueda responder también a eso, ¿no? Porque un poco este enfoque de educación bilingüe intercultural se ha trabajado mucho a nivel de la currícula, ¿no? Los niños reciben unos materiales educativos especiales, la idea es que sean pertinentes a su cultura y en sus idiomas. Pero la infraestructura que los rodea, ¿no? Y el mismo mobiliario no necesariamente ha pasado por ese proceso de transformación. Entonces nosotros nos pusimos ese reto y también el reto de que pueda ser producido localmente, justamente buscando, por un lado, digamos, esa pertinencia de utilizar los recursos de la zona y también con la posibilidad de activar quizás algunas cadenas de valor que les pueda resultar en otros ingresos también a las mismas comunidades, ¿no? Entonces, para ello realizamos un proceso de investigación, por un lado etnográfica, también diferentes tipos de actividades, ¿no? Muchísima observación en aula, trabajo con los profesores, también observamos mucho las dinámicas de los niños en sus espacios. También trabajamos y exploramos con las artesanas, los artesanos, también trabajamos por un lado con ingenieros forestales para poder identificar qué tipo de especies eran quizás las más pertinentes con las que podíamos trabajar del mismo bosque que estaba en la comunidad, y con los carpinteros tratando de entender un poco quizás cuáles eran las herramientas que tenían, realmente cuál era como el alcance que se podía tener para esa fabricación local, ¿no? Entonces, algunos de los hallazgos que principalmente guiaron este proceso de investigación y que quería compartir es que en la dinámica dentro del aula, los niños pasaban por estas tres etapas, ¿no? Estoy trabajando, estoy en un modo trabajo, estoy en un modo descanso y estoy en un modo de moverme, ¿no? Entonces los chicos estaban ahí trabajando, pero luego cuando querían realmente momentos más de distensión, quizás el mobiliario era muy rígido y no lo permitía, veíamos y encontrábamos estas posturas donde los mismos chicos están llevando como que ese mobiliario que tienen al límite, ¿no?
También sucedía muchísimo que el mobiliario no necesariamente calzaba para las edades, había mucho reciclaje porque realmente no llegaban muchas alternativas de mobiliario para estas aulas, ¿no? La otra cosa que guió muchísimo la investigación también fue que un poco lo que nosotros veíamos en el habitar, ¿no? En las mismas viviendas, en la comunidad, es que no había presencia de muebles, ¿no? Lo común, lo pertinente era que la vida se desarrollaba sobre superficies, ¿no? Entonces, en las casas teníamos superficies donde ahí se realizaban todas las actividades, digamos, cotidianas a nivel familiar, incluso también a nivel comunal, pero no necesariamente habían muebles. Entonces, nosotros empezamos a darnos cuenta que el pase de un niño que ha estado, digamos, en su casa, quizás con un poco estas superficies, a luego pasar al aula, en donde ya tenía este mobiliario que lo pone en otra altura, lo pone en otra relación con el espacio, podía ser una transición un poco bastante brusca y habría una posibilidad para nosotros de pensar en un proceso de mayores transiciones, ¿no? Y lo otro es que un poco el mobiliario que tenían actualmente era bastante inmóvil, ¿no? Era muy tieso, los mismos profesores, como era tan pesado, era tan rígido, no se prestaba para realmente jugar con él, hacer configuraciones más interesantes para diferentes dinámicas de aprendizaje en el aula. Y tampoco es que hubieran muchísimos espacios fuera, ¿no? En realidad, la vida del aula era muy cerrada, la misma infraestructura no tenía mucho diálogo con el exterior y eso lo veíamos como una oportunidad para repensarlo, ¿no? Entonces ahí empezamos a realizar diferentes prototipos, probar diferentes posturas, ver con qué se sentían lo cómodos los chicos, ahí tenían una tablita, acá estábamos ya probando esta altura un poco más baja, que teníamos un poco esa hipótesis y hicimos unos prototipos bastante sencillos y empezaban a surgir también estas posturas, ¿no? En los chicos y empezamos a desarrollar alrededor de ello, ¿no? Lo otro también que aprendimos es que en realidad el movimiento es necesario para mantener la circulación, para mantener a los chicos justamente despiertos y activos y en modo aprendizaje, pero el mobiliario actual no se prestaba para esa movilidad, ¿no? Para ese movimiento, ¿no? Y más bien los profesores como terminaban restringiendo el movimiento porque tenían miedo de malograr el mobiliario. Entonces empezamos a hacer estos prototipos rápidos de crearle una posibilidad de mecerse a las sillas que ya tenían. Eh, exactamente. Ya. Y bueno, y todo eso lo empezamos justamente a fabricar localmente con los mismos carpinteros y con sus herramientas, ¿no? Y eso dio, digamos, saltando todo este proceso, viendo un poco a qué llegamos como resultado, realizamos dos propuestas, ¿no? Una propuesta para los estudiantes más pequeños, de los primeros grados de primaria, en donde tenemos un poco más esta altura, mucho más cercana al piso y que permitía una serie de posibilidades, ¿no? Esa se volvió la silla y un poco la razón por la que le dimos esta forma era para permitir un poco esas posturas, ese movimiento, y también esta como tablita que sobresale del respaldar, era para que la silla se convierta en la unidad mínima de aprendizaje y que de esa manera los profesores puedan rápidamente decirle a los chicos, ya saquen su silla y nos vamos todos para afuera y rápidamente activar un espacio de aprendizaje y de aula eh, fuera de esta infraestructura como más rígida, que realmente no es además lo que normalmente están los chicos acostumbrados, ¿no? Entonces empezamos a probarlo, implementamos todo un aula y dijimos, bueno, veamos qué pasa, ¿no? Entonces lo implementamos todo, nos fuimos un tiempo y dejamos un poco la indicación de que los chicos tenían que luego irse rotando, ¿no? Para que más chicos puedan probarlo. Y luego cuando regresamos, había habido como una especie de motín de los padres de familia, de los chicos que habían recibido primero este mobiliario y no habían dejado que había el proceso de rotación porque querían que sus hijos tengan ese mobiliario todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos que como rote no funcionó, pero nos demostró igual que los chicos y los padres de familia estaban totalmente felices con esta nueva propuesta, ¿no? Y ahí los podemos ver, esta fue ya cuando regresamos, ¿no? Ya claramente habían estado utilizándolo bastante y justamente se permitía ese movimiento, pero como le habíamos explicado además a los profesores que
este mobiliario estaba hecho para permitir el movimiento, ya no lo restringían en el aula, ¿no? Entonces los chicos se podían mecer y el mobiliario estaba diseñado para eso. Y también dentro del aula utilizaban la tablita, ya no tenían que estar moviéndose, etcétera, para un poco permitir otras dinámicas. Y el otro mobiliario, que era para los chicos un poco más grandes ya, es este de acá, que también queríamos que justo pueda integrar más interacción un poco entre los chicos, y acá le pusimos unas canastitas para que puedan como que un poco guardar, y esas canastas eran hechas por las artesanas locales, ¿no? Que son con los materiales que justamente ahí tienen, ¿no? Y acá también implementamos todo un aula y pasó exactamente lo mismo, pero veíamos un poco que iban surgiendo todas esas posturas, ¿no? Pero luego de esta experiencia dijimos, oye, pero ¿cómo se va a poder implementar todo esto, no? Y eso nos lleva justo a lo que también estaban conversando antes Jorge y Esteban, de cómo se gestiona todo esto, ¿no? Un poco cómo se replica, cómo se puede hacer sostenible. Entonces, un poco lo que nosotros identificamos es que si nos imaginamos que esto es el río y los puntitos son las comunidades que están que viven y habitan alrededor del río, nosotros averiguamos que habían dos comunidades que sí tenían talleres de carpintería. Una de ellas era en la que nosotros habíamos trabajado y había una más. Entonces, lo que realizamos fue un proceso de identificación de todos los carpinteros de la cuenca. Los capacitamos, los llevamos a la comunidad y la idea es que entonces en estos dos centros de carpintería puedan fabricarse las piezas, pero luego los otros carpinteros de las otras comunidades se llevaban las piezas y las terminaban de armar ya cada uno en su comunidad. Y un poco de esa manera tener un sistema en el cual todo se pudiera abastecer localmente, y además justo el tema que proponía Jorge, ¿no? De en qué medida diseño es también mantenimiento, renovación, regresión. Los sistemas con los que podíamos construir este mobiliario eran bastante limitados, solo se podía utilizar clavos, cola y ensambles, entonces no es que había mucho margen de maniobra, pero eso era lo que se podía hacer y lo que nos permitía un poco lograr los objetivos que habíamos trazado, ¿no? Entonces, rápidamente, solo para terminar con esto, luego de esta experiencia, esto fue un proyecto, digamos, de investigación, pero tuvimos la oportunidad de compartirlo con diferentes autoridades en diferentes niveles, y dio la gran casualidad que justo en ese momento en el Ministerio de Educación se estaba conformando un equipo de trabajo muy interesante que se llamó el Plan Selva, que proponía crear colegios muy adecuados para la realidad de la selva de nuestra Amazonía. Y dentro de eso, ellos, digamos, todo era un equipo de arquitectos, pero no habían contemplado tampoco la necesidad del mobiliario. Cuando llegamos justamente con la propuesta y todo lo aprendido, nos permitieron un poco influir en eso, y se diseñó este sistema de mobiliario ya adaptado para las escuelas de Plan Selva, donde se recogían los mismos aprendizajes. Acá ya se crea un poco más de diversidad para los diferentes niveles escolares, y, digamos, todas estas carpetas se permitían diferentes configuraciones, ¿no? Se podía desamblar, se podía guardar, y para los más grandes también se podían hacer todas estas cositas. Y esto se implementó, esto fue una realidad, y bueno, hoy en día ya el Plan Selva no está, pero por lo menos se desarrolló en varios colegios y existe. Entonces, bueno, les traje ahí este ejemplo, pero bueno, nada, seguro que ahí hay muchísimas preguntas sobre las cuales ya podemos discutir. Está súper genial. Muchas gracias, Fío. Creo que ha sido súper interesante ver también cómo podemos traer el diseño a otros entornos y cómo ponerlos en práctica. En verdad me quito el sombrero. Las tres presentaciones han traído distintos sabores de cómo podemos empezar a practicar el diseño, ¿no? Voy a empezar haciendo una pregunta para los tres y luego vamos a las preguntas que la gente nos ha estado dejando en los comentarios. Creo que una cosa, un hilo común que encuentro en las tres presentaciones es cómo el rol del diseño está cambiando la región. Estamos hablando de un diseño regenerativo, un diseño social, un diseño participativo, un diseño político, un diseño con una mirada mucho, mucho más local. En la experiencia de los tres, ¿cuál creen que son esas resistencias que aparecen en el camino cuando intentamos implementar diseño para resolver alguno de estos problemas o para intervenir el sistema, ¿no? ¿Alguno de ustedes se anima a responder primero? Pues a lo mejor
propongo algo yo. Totalmente desde mi perspectiva. Yo creo que uno de los obstáculos que yo personalmente encuentro es, no sé si llamarlo el modelo de negocio, el modelo de impacto que tiene el diseño. Desde luego hay oportunidades de hacer este tipo de diseño eh, enfocado en la transformación sistémica, en la transición, etcétera. Eh, Hay algunas oportunidades en el sector público, hay algunas oportunidades en el sector social, hay algunas oportunidades, hay algunas compañías privadas que están interesadas en eso, aunque desde luego ahí el objetivo último pues es el negocio. Creo que hace falta, ya sea fondos enfocados en en el sector social o público, o nuevas formas, digo, creo que vuelvo a a la última pregunta, nuevas formas de encontrar cómo organizarnos, cómo articularnos para poder empujar proyectos que de otra forma no tienen por así decirlo, cliente o alguien que esté interesado en empujarlo, ¿no? Yo creo que por ahí hay un obstáculo importante que vale la pena como explorar. Genial. Gracias, gracias, Jorge. Solo para comentar, creo que Latinoamérica es tan grande y con tantos intereses, estamos constantemente en llamas. Y sí, de hecho, encontrar fondos para este tipo de proyectos que tienen un enfoque mucho más complejo, mucho más grande y que no encaja dentro de una corporación con con un resultado específico de negocio es complicado. Esteban, Fío, ¿se animan a meter cuchara? ¿Puedes repetir la pregunta, Karina, por favor? Sí, claro. ¿Cuáles son las principales resistencias que ustedes encuentran al momento de practicar el diseño en alguno de estos proyectos que han estado compartiendo? Vale, yo creo que en el contexto del sur global, pues que es donde estamos conversando, obviamente hay una restricción muy grande y son los recursos. Si miramos este tipo de proyectos y cómo se implementan en el norte global, digamos que hay unas necesidades básicas resueltas, y hay dinero y tiempo disponible, entonces la gente, digamos, de alguna manera empieza a abordar temas que se salen un poquito de la día a día. Y yo creo que ahí hay una restricción muy grande que tenemos, digamos que nuestros gobiernos tienen unos recursos limitados, adicionalmente tenemos unos temas de corrupción gigantescos que lo vuelven aún más complicado, y digamos que la empresa privada está simplemente pensando en sobrevivir y en generar dinero. Entonces, digamos que ahí hay un mindset muy complejo de navegar. eh, es una barrera que yo me he encontrado viniendo de Dinamarca, viendo cómo pasan las cosas muy fácil porque existen los recursos y existen las cosas para recibir información nueva, innovaciones un poquito más transformativas que nos lleven a un mundo diferente. Pero acá, por ejemplo, empecé con unas exploraciones con temas de tierra, empecé a tocar puertas de cementeras y empresas que pues ellos en un horizonte cercano tienen que empezar a hacer cambio porque digamos que esos materiales no van a ser sostenibles mucho tiempo y hubo unas barreras muy grandes como no, mantengamos el negocio funcionando y esto hay que empezarlo a trabajar de alguna manera. No he podido encontrar la forma, pero ahí hay unas restricciones grandes pues desde mi punto de vista. Gracias, Esteban. Sí, y justamente ahora que mencionas eso, se me viene a la mente también todo lo que está pasando con algunos fondos que están llegando, que antes llegaban a Latinoamérica, por ejemplo, el de USAID, Ujú, eh, que ayudaban de alguna manera a financiar este tipo de proyectos Mm. y que Ujú. por políticas externas a la región se esfumaron, ¿no? Sí. Em, es difícil, es difícil. Fío, ¿tú quieres contarnos un poco más sobre cuáles han sido algunas de las resistencias que tuviste al momento de implementar este proyecto? Sí, o sea, creo que justo en nuestro caso tuvimos la oportunidad de que
la universidad había articulado un fondo justo de investigación interdisciplinaria, ¿no? Y pudimos un poco entrar ahí. Ahora se ha diversificado, tiene otro tipo digamos, de parámetros, pero creo que definitivamente estoy de acuerdo con Jorge y Esteban de que la pregunta de los recursos es la primera, ¿no? Porque los diseñadores tienen que vivir, tienen que comer, tienen que pagar la renta. Entonces, de alguna manera, tienen que poder pagarse también todo este proceso de investigación, de exploración que es tan necesario, digamos, para nuestra sociedad y en general, ¿no? Eh, Creo que ahí justo tuvimos bastante suerte, pero creo que también traería a colación por eso el rol que la academia puede tener, ¿no? Yo creo que siempre pensamos mucho como que en abstract, o sea, como la academia creando cosas que están muy como separadas quizás de las preguntas urgentes del día a día o que no pueden tener un correlato de implementación más directa, pero creo que hay oportunidades justo para como challenge eso y tratar de aprovechar cosas que ya se están dando ahí para llevarlo en esta dirección, ¿no? Genial, gracias. Yo quisiera agregar Tenemos, una cosita ahí con lo que dice Fiorella y un chat que puso Mauricio Franco, que habla de la colonización mental que tenemos, y es que muchas veces para que la empresa privada o el gobierno validen innovaciones, tienen que estar validadas afuera. Si son cosas que no han pasado por fuera de nuestro entorno, que son innovaciones reales que están pasando acá y que tenemos la manera de realizarlo, si no está validado por un tercero, dicen, no, eso todavía no estamos listos para eso. Entonces, tenemos que empezar a creérnosla que acá puede pasar innovación real y que acá pueden pasar cambios desde nosotros sin tener que mirar hacia afuera. 100%. sí, eso está súper interesante en la línea también de qué tanto nosotros en el sur miramos hacia el norte, ¿no? O sea, qué tanto de las prácticas que ellos tienen las adoptamos sin cuestionarlas y sin pensar un poco en cómo funciona. Y creo que el proyecto en el que estuvo trabajando Figo es un claro ejemplo de eso, ¿no? El mobiliario que estamos utilizando no estaba hecho para las necesidades ni los recursos de la zona y sin embargo aún así se producían y estaban ahí presentes, ¿no? No quiero comerme toda la conversación, entonces quiero abrir las preguntas del público. La primera pregunta que tenemos es de Ileana. Ella tiene una pregunta para Jorge. Mm. En la educación de diseño, ¿cómo enseña la desilusión en un sentido crítico a un estudiante de diseño? Ellos eligieron ese programa con una inadvertida ilusión. em, ¿Y cómo empiezas a romperles la burbuja sin que eso signifique que dejen de buscar o trabajar en diseño o en innovación y ojalá sin que se agoten? Claro. Um, no tengo la respuesta, tengo a lo mejor como una aproximación desde mi experiencia, que además debo decirlo, en los últimos años ha sido muy parcial porque ha sido principalmente tener contacto con estudiantes de posgrado. Algo interesante y que creo que es relevante y por eso lo menciono, es que creo que las últimas generaciones de estudiantes de posgrado, casi me atrevería a decir, y una vez más dentro de un ámbito muy cercano a mí, hasta cierto punto una burbuja, creo que hay unas nuevas generaciones de personas que vienen a estudiar diseño como si fuera post ilusionados, no necesariamente desilusionados, sino post ilusionados. Con esto me refiero a con una perspectiva mucho más centrada con respecto a todo lo que se ha, digamos, como exagerado el poder del diseño, lo que Loruso llama, le dice en inglés design panism, la idea de que todo es diseño, como que lo ven mucho más balanceado. Hace 2 años los estudiantes de la maestría escribieron un manifiesto y la verdad es que es un manifiesto como mucho más mesurado, ¿no? Desde luego, son estudiantes más maduros. Creo que a nivel licenciatura, yo no me atrevería como a romper como esa ilusión. Eh, Creo que sí es importante cultivar como esta visión más mesurada, pero también otra de las cosas que me viene a la mente es que creo que hay muchas razones por las cuales estar desilusionado y muchas otras razones por las cuales estar a lo mejor hasta más ilusionado de lo que podríamos haber estado antes. El trabajo que mostraron Esteban y Fiorella creo que es material de ilusión completa en una dirección distinta, ¿no? Y entonces creo que estas ideas de
y que están surgiendo y creo que tienen casi como, yo me atrevo a decir, como un epicentro en América Latina, del diseño con saberes ancestrales, del diseño de colonial, de hasta un diseño postcapitalista, postdesarrollista, todo ese tipo de cosas pueden ser, generar mucha ilusión, tal vez para reemplazar ilusiones caducas. Wow, qué inspirador. Y también qué difícil la pregunta de Iliana, ¿no? Romper la burbuja sin que bajen del coche. Sí. Sé que nos hemos pasado del tiempo, pero la conversación está súper interesante. Una última pregunta, y esta pregunta es de Elsie para Esteban y para Fiorella. ¿Cómo explorar los fallos del diseño, la arquitectura y el urbanismo frente a la inclusión o frente a la identidad cultural? Fiore, ¿quieres arrancar tú? Dale, primero las Totalmente. damas. Estoy ahí procesando, ahí. Mm, ¿Cómo explorar? ¿La puedes repetir, porfa? Sí, ¿cómo explorar los fallos del diseño, la arquitectura y el urbanismo frente a la inclusión? Pues yo creo que parte muy desde ese pensamiento que pues yo creo que está cambiando, en donde creemos que desde nuestro escritorio, sin meternos a entender bien la situación, podemos diseñar una solución sin conocer bien el contexto y basados en hipótesis que no necesariamente son reales. Y yo creo que el ejemplo, el proyecto de Fiorella es un ejemplo clave de, de de cómo el diseño bien informado en el lugar, hablando con la gente y haciendo procesos que involucren a los usuarios, eh, resultan exitosos, porque finalmente un proceso de diseño, si la información con la que empiezas a diseñar no está bien, pues el resultado, así seas el super diseñador, no va a estar bien. Entonces yo creo que ahí esa parte de diseño participativo donde nos juntemos y entendamos bien los problemas, se vuelve muy relevante. Sería como mi... Sí. Ahí sí puedo agregar, creo que si pienso un poco en la experiencia, sobre todo peruana, eh, la verdad es que en primer lugar también diría como hablar, o sea, trataría de posicionarlo un poco en cuáles son esos procesos que permiten que el diseño pueda llegar a construir ciudades más inclusivas, ¿no? Y en nuestro caso particular, pues las mismas entidades gubernamentales encargadas de implementar ciertos planes, ciertas intervenciones, etcétera, en muchos casos carecen de las habilidades, carecen del personal debidamente capacitado o carecen también de los recursos para justamente gestionar y llevar a cabo esas intervenciones que se necesitan, ¿no? Entonces, a veces justamente, más bien también diría y cuestionaría como qué tanto el diseño en nuestra realidad particular realmente está también llegando y está participando desde los gobiernos locales para intervenir en esa ciudad, ¿no? Digamos, hay y también un poco, hay un poco, pero también cuestionaría cuáles son esas herramientas y mecanismos que existen ahorita y, y que no nos están permitiendo quizás construir justamente las ciudades que queremos construir, ¿no? Pío, eso último que dijiste me parece interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más a qué te refieres con estas herramientas o mecanismos y cómo es que podemos definir esa ciudad en la que queremos vivir? En el Perú existe un poco esto que se conoce pues como los presupuestos participativos, ¿no? Que pueden funcionar en distintas instancias, ¿no? Distrital, provincial, regional, etcétera. La verdad, en la práctica, o sea, suena muy lindo en el papel, etcétera, pero como implementación lo he vivido, lo he visto, y la verdad es que de participativo y representativo no tiene mucho, ¿no?
Entonces, esas herramientas que quizás se crearon en algún momento con cierta ilusión realmente no están logrando esa representatividad, darle esa voz a que las personas puedan realmente influenciar en qué tipo de proyectos se implementan y de qué manera, y de una manera un poco como justamente inclusiva, ¿no? Ahí también me gustaría resaltar una situación que es como este libro que se llama La tiranía de la participación, ¿no? O sea, si bien obviamente siempre queremos buscar, ¿no? La participación, etcétera, pero a veces también pueden haber, digamos, ciertas situaciones en las que la participación no necesariamente nos va a llevar a un resultado más inclusivo, ¿no? Dentro de las mismas comunidades hay tensiones, hay conflictos, no es siempre una situación, digamos, de armonía absoluta, y logran tener voz, quienes logran hacerse escuchar, etcétera, no necesariamente siempre son representativos o están representando a un grupo específico, ¿no? Entonces, creo que las herramientas de gestión y de participación, etcétera, tienen que repensarse Gracias, y mamá. rediseñarse con muchísimo cuidado para justamente lograr esos resultados mucho más inclusivos que queremos, ¿no? Pero ese trabajo, por lo menos aquí, no veo que se esté dando, ¿no? Gracias, gracias, Fío. Em, y un poco de lo que hablabas al momento de traer el gobierno me hace recordar lo que Jorge nos contaba al inicio sobre cómo podemos hacer el diseño más político. Jorge, ¿tienes alguna recomendación de por dónde podemos empezar? ¿Cómo podemos tener estas conversaciones? Eh, yo creo que hay algo de trabajo que se ha estado haciendo como en distintos como ámbitos particulares del diseño, para tratar de, primero que nada, por ejemplo, a través de metodologías, tratar de hacer visible, iluminar esa como materia oscura que es la distribución del poder y todo eso, ¿no? Creo que hay, y en distintos ámbitos, desde luego mucho en América Latina, hay algo también hay como innovaciones metodológicas muy interesantes en Estados Unidos, en temas de inclusión, comunidades racializadas, varias cosas así, en Europa también, y que obviamente me vienen ahorita algunos ejemplos, pero que buscan como esclarecer esas relaciones. Yo creo que el primer paso es ese, ¿no? Como reconocer que virtualmente en cualquier proyecto hay esa dimensión de poder, hay esa dimensión política, y si podemos como tratar de esclarecerla, ya estaremos empezando haciendo algo de trabajo. Por ejemplo, en algunas ocasiones yo menciono que hay ámbitos como muy difundidos que tienen mucho auge, como el service design, como el diseño de servicios, en donde hay muchísimo de política, eh, y donde a lo mejor tú ves como las herramientas típicas como un plano, un blueprint de servicio donde no aparece, ¿no? Este, a veces menciono como el caso, y ahorita me vino a la mente porque hoy justamente volví a ver en México uno de esos videos que se hacen virales, aquí en México les llaman, como que se volvió como una especie de meme, como de cosa viral, las ladies y los lords. El video, por ejemplo, que hoy vi que se volvió viral en México es de una persona que estaba abusando de su conductor de la plataforma Uber. O sea, estaba amenazándolo con ponerle una mala calificación, con llamar a la policía, con llamar a alguien, etcétera, simplemente por alguna queja que tenía ahí, ¿no? Entonces era claramente un usuario del servicio que estaba tratando de abusar de su relación de poder desigual con un proveedor del servicio. Creo que desde ese punto, ¿no? Si pudiéramos empezar a ser más visibles como esas relaciones de poder, incluso en ámbitos relativamente eh, de negocio, comerciales, como es el diseño de servicios, ya estaríamos dando un paso adelante, ¿no? Desde luego, este tipo de metodologías, o de herramientas que hagan visibles las relaciones de poder, serán mucho más necesarias en esos contextos, como lo que mencionaba Fiorella hace un momento, ¿no? Donde hay proyectos en donde se busca hacer la participación de la gente, y donde a veces, cuando no somos conscientes de eso, podemos estar ignorando esas relaciones de poder que son importantes, ¿no? Entonces, esa es como que mi primera reacción, ¿no?
Me parece que creo que le has dado en el clavo. Empecemos por reconocer que existe estas relaciones que hasta ahora no las hemos visto, ¿no? Nos hemos mega pasado de tiempo. Creo que ya es momento de cerrar esta conversación. Ha estado súper chévere. Y antes de darle el paso a Danku para que dé las palabras finales, quería pedirles a cada uno si por favor pueden dar una breve reflexión sobre qué se llevan de este espacio o de esta conversación. Em, Esteban, ¿quieres empezar tú? Vale, no, yo creo que ha sido muy interesante porque han sido visiones muy distintas. Pues Jorge, una visión muy académica, muy completa, donde empieza a traer elementos políticos y otros elementos que no son tan comunes al lado del diseño, pero me parece que es muy importante empezar a juntar esas diferentes disciplinas para encontrar respuestas a estos problemas tan complejos que tenemos y yo creo que ahí empezar a tener un poquito ese enfoque más sistémico del diseño como un elemento dentro de algo mucho más complejo que tiene una cantidad de interrelaciones. Eso me pareció muy chévere de la intervención de Jorge. De Fiorella me pareció impresionante el trabajo de investigación en el campo y el resultado de la investigación. eh, con estas comunidades, completamente inspirador dentro de la línea de trabajo que yo vengo realizando. Y yo creo que las preguntas y la conversación que se generó da para profundizar en muchos sentidos. Yo personalmente, pues desde mi punto de vista, creo que este tema de la colonización a mí me haya que tenemos que ver para afuera y mirar para y tratar de desarrollar nuestro sur global de una manera muy interesante porque tenemos las capacidades y el conocimiento para hacer cosas maravillosas. Y no, esas serían como mis conclusiones. Está súper, muchas gracias, Esteban. Fiole, sigues tú en mi orden de cámaras. ¿Quieres continuar? Sí, no, rápidamente nomás. Nada, me ha encantado la discusión. Me parece que un poco, no sé, es increíble poder tener estos espacios donde nos damos cuenta que en diferentes latitudes igual nos estamos haciendo preguntas similares sobre un poco cuál es el alcance de esta práctica de diseño hoy en día, ¿no? Y por dónde deberíamos llevarla, cuál es el rol que tiene que cumplir justamente y que tenemos que cumplir como diseñadores ante todos estos retos tan grandes, ¿no? Un poco, quizás se salió fuera, pero todo el tema del cambio climático un poco tampoco no lo llegamos a tocar tanto, pero es una realidad que nos debería interpelar, ¿no? Y generar un poco estos espacios para conversar cómo posicionarlo, cómo debería abordarse y creo que también un poco esta pregunta que en algún momento hicieron de ¿qué hacemos con la desilusión? ¿No? ¿Qué hacemos con la desilusión del diseño? Nos prometieron que íbamos a transformar el mundo y estamos luchándola, pero la lucha es cuesta arriba y está difícil. Eh, pero nada, creo que hay espacio para la esperanza, hay espacio para el positivismo, pero siempre partiendo de una reflexión muy crítica y constante, ¿no? Y me llevo un poco eso de la conversación. Gracias, gracias, Fío. Y para cerrar, Jorge, Gracias. Y creo que yo me llevo mucha como inspiración y mucha humildad, tanto de parte de o sea, que me proyectaron como Fiorella, Esteban, tú, Karina y todo el equipo de Sur Global y también las personas que asistieron. O sea, estoy así como leyendo todos los comentarios, guardando referencias, etcétera. Eh, Hay como que tanto por, o sea, la parte de la humildad es como tanto por aprender, tanto por hacer, y la parte de la inspiración, sobre todo a través del trabajo de Fiorella y Esteban, creo que buena parte de esto que yo personalmente y tal vez creo que hasta cierto punto el campo tiene todo esta que tiene todavía por aprender.
para mí el trabajo que mostraron Fiorella y Esteban muestra el camino y es este trabajo como muy cercano a la gente, como muy cercano a lo material, muy cercano a las condiciones locales. Creo que ese tipo de trabajo nos va a permitir como salir de este, literal, de este valle de la desilusión, y encontrar un camino distinto, apropiado a nuestras circunstancias y a los retos que, como Fiorella dice, referentes al cambio climático, son muchos y son inmediatos. Genial, muchas gracias. Creo, me quito el sombrero, la presentación de los tres y las preguntas y los cuestionamientos que ustedes traen a la conversación, creo que me dejan un montón para reflexionar sobre cómo yo como diseñadora puedo empezar incluso a cuestionar mi propia práctica y empezar a ver cómo eso me puede ayudar a entender las relaciones de poder que existe, a entender mejor cómo podemos empezar a utilizar un enfoque mucho más sistémico que tenga no solamente al usuario al centro, sino también el planeta o el contexto o el local o la mirada local para la cual estamos diseñando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora le doy el pase a Danku para que empiece con el cierre de esta sesión. Gracias, Cari. Gracias, Esteban, Jorge y Fío y todo el team backstage de Sur Global. Creo que nos estamos llevando literalmente unos cuestionamientos y preguntas y ejemplos increíbles de todos los proyectos en los que ustedes han estado y los que no hemos hablado también. O sea, siento que hoy los 50 humanos conectados quieren conectar con ustedes para seguir esta conversación. Me ha dado ganas de en verdad seguir hasta largo, así que aquí no acaba esta conversación. Y no solamente si es que hoy estás en el mundo del diseño, sino si vienes de cualquier otra disciplina o eres de cualquier otra disciplina y estás en el mundo del diseño, creo que está buenísimo que nos juntemos para seguir conversando y también accionando. Han salido varias cosas hoy y varias ganas de hacer cosas, así que los dejo con eso porque nuevamente acá no queda. Si quieren seguir la conversación virtualmente por ahora en LinkedIn y en Instagram estamos como Sur Global. Quiero invitarlos también a que conecten con Fío, con Cari, con Jorge y con Esteban y con los proyectos que tienen también a su lado y que están llevando. Y los quiero invitar también nuevamente a los 50 humanos que han estado conectados todo el rato, que si pueden prender su cámara, creo que tenemos que recordar este momento. Es un miércoles en la noche y hemos estado enganchadísimos, esta conversación ha estado muy picante y de verdad lo valoramos un montón. O sea, muchísimas gracias. Así que vamos al momento incómodo donde prendemos cámara y nos tomamos foto y esto queda para la posteridad. Ahí le vamos. Esto va a estar bien divertido. Y veo que están prendiendo sus cámaras, así que los veo conectados. Qué hermoso que estemos acá todos conectados. Siento que estamos en una misma sala conversando. Espero se dé eso en realidad en el evento de octubre. Bueno, Romy, que también está por ahí, que es la encargada siempre, nos va a decir un, dos, tres, y todos sonreímos por como que 5 minutos. No, mentira. Perfecto. A ver, ¿estamos listos para sonreír por 5 minutos? Ya. Entonces, listos, vamos. Sonrían. Listo. Estamos. Tenemos millones de fotos. Romy. Muchísimas gracias a todos, todas. Un excelente espacio. Les vamos a estar compartiendo, como lo prometido, la grabación y también lo que ha salido en el chat. Han habido muchas recomendaciones, se ha dado mucha conversación, así que ahí nosotros también nos encargaremos de sintetizarlo y también enviarlo para que sigamos conectados desde el aprendizaje también. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro Sur Global.